Hola a todos, yo soy el doctor Gerardo Zapata, actualmente jefe de Unidad Coronaria del Instituto Cardiovascular de Rosario, expresidente del Comité de Cardiopatía Isquémica de FAC y de la Federación Argentina de Cardiología. Les voy a hablar en los próximos minutos de la utilidad de las drogas anticoagulantes orales directos, dónde estamos parados respecto al uso, indicación y complicaciones, y lo más importante, como dice el título de esta charla, hacia dónde vamos. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, y si bien sabemos que la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K sigue siendo muy efectiva y de elección, por ejemplo en pacientes con embarazo o trombofilias o en fibrilación auricular valvulares con prótesis mecánicas, hoy el uso de los DOAC se ha expandido notablemente tanto en prevención primaria como en prevención secundaria de muchas patologías. Aquí podemos ver las indicaciones actuales, principalmente en pacientes con fibrilación auricular no valvular y enfermedad tromboembólica, pero también tienen mucha utilidad en el escenario de la cardioversión eléctrica y manejo de la ablación de la fibrilación auricular, síndromes coronarios agudos, enfermedad coronaria estable y fibrilación auricular, pacientes arteriales periféricos, enfermedad cardiovascular de alto riesgo como prevención secundaria, y actualmente existe evidencia en pacientes con trombo intracardíaco o miocardiopatía no compactada, y está creciendo su indicación en la cardio-oncología. Vamos a referirnos básicamente a los DOACs como indicación en pacientes con fibrilación auricular, ya que en este grupo de pacientes con fibrilación auricular la incidencia de stroke, accidente cerebrovascular, se multiplica por 5, y cuando los pacientes tienen una fibrilación auricular y un stroke, este tiene muchísima más mortalidad y muchísima más invalidez. Y lo más importante, que una correcta terapia anticoagulante puede reducir o prevenir hasta el 80% de los stroke en relación a la fibrilación auricular. Como podemos ver en esta interesante gráfica, hay un entrecruzamiento ya entre las curvas con una clara disminución de la incidencia de stroke en pacientes con fibrilación auricular y un CHA2DS mayor a 2, debido al aumento en la indicación de anticoagulación oral, y por suerte, una buena noticia, ha disminuido la indicación de antiagregantes plaquetarios en este grupo de pacientes. Como pueden ver en la gráfica, el aumento de la utilización de anticoagulantes orales ha aumentado mucho a partir del año 2011, cuando se introducen en la práctica médica los nuevos anticoagulantes orales directos. Les voy a mostrar algunos datos de la vida real. Este importante registro que participó en nuestro país, Garfield, es un registro prospectivo de pacientes con fibrilación auricular de nuevo diagnóstico. Incluyó más de 57.000 pacientes en 1.000 centros de 35 países de los 4 continentes, y está muy bien representada Latinoamérica, datos de Argentina, Brasil, Chile y México. Y es muy importante mostrarles lo que pasa en la realidad, en el tratamiento de todos los días de este problema, teniendo en cuenta que Garfield nos mostró que la terapia anticoagulante se asocia a un 35% de reducción de riesgo de muerte en pacientes con FA. A pesar de ello, pueden observar aquí que un 23% de los pacientes en nuestro país estaban todavía con antiagregación plaquetaria y un 17% no tratados. Es decir, un paciente de cada 3 no recibía un tratamiento anticoagulante para la fibrilación auricular. Todavía sigue siendo en nuestro medio, por registro Garfield, los antagonistas de la vitamina K como drogas de primera elección, alrededor de un 40%, y si bien este estudio es prepandemia, la incidencia
todavía de DOAC para el tratamiento anticoagulante es baja y con un potencial crecimiento seguramente en los próximos años. Conocemos como mecanismo de acción que los DOAC actúan inhibiendo específicamente dos sitios de la cascada de la coagulación que intervienen en la formación de trombo, los sabanes, rivaroxaban, apixaban y edoxaban presentes en nuestro país, interfieren en el factor 10 activado y el dabigatran lo hace directamente en el factor 2 o la trombina. Le voy a presentar los 4 estudios pivotales sobre DOAC en el contexto de la fibrilación auricular comparados con la warfarina. El primero de ellos, publicados todos en New England, el primero fue en el año 2009, el estudio Relay, que mostró la evidencia en reducción de stroke y embolias sistémicas a favor del dabigatran. Le sucedieron 2 años después, y muy cerquita ambas publicaciones, el estudio Rocket y el estudio Aristóteles, con la evidencia de los primeros dos inhibidores del factor 10, rivaroxaban y apixaban, y por último, 2 años después, se publican los resultados con edoxaban en el estudio Engage AF TIMI 48. Lo importante que los 4 estudios son estudios de no inferioridad comparando DOAC con warfarina con un punto final combinado de stroke y embolia sistémica. Para repasar un poquitito más los resultados, nos referimos al metaanálisis conocido por todos de RUF, que nos muestra en este primer cuadrante una reducción del punto final de alrededor del 19% de stroke y embolismo sistémico a favor de los DOAC, con un perfil de seguridad también a favor de los DOAC, con disminución del sangrado de alrededor del 14%, con una P limítrofe, y un beneficio clínico también neto por reducción del ACV isquémico y el sangrado cerebral. Podemos concluir que los nuevos anticoagulantes orales DOAC muestran un equilibrio favorable entre eficacia y seguridad en comparación con la warfarina y son muy consistentes en los hallazgos clínicos. Me gusta expresarlo de esta manera porque es muy gráfico. El metaanálisis de RUF nos mostró que hay un 19% de reducción del ACV o embolismo sistémico, reducción del 21% de sangrado mayor, un impacto muy importante, más del 50% en la reducción de sangrados intracraneales y una disminución de mortalidad por todas las causas del 10%. Y esto también es importante, más allá de lo que les muestro aquí a la izquierda, que lo hablamos recién, que es la importancia en eficacia y seguridad. Estas drogas son mucho más cómodas en la práctica diaria del médico, ya que se utilizan en dosis fija, no necesitan un ajuste de dosis y son mucho más prácticas de manejarla en el escenario de un procedimiento o una cirugía. Son seguras porque tienen menos o escasas interacciones farmacológicas y además con alimentos, y en el seguimiento generan mayor adherencia, sobre todo porque no tienen o no necesitan de monitorización en la mayoría de las situaciones, a diferencia de los antagonistas de la vitamina K. Y un escenario en donde claramente el beneficio de los DOAC es superior a las antagonistas de la vitamina K es cuando con estos el tratamiento no alcanza un TRT mayor a 65%, es decir, cuando la tasa total en rango terapéutico está por debajo del 65%, los pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K tienen un riesgo de ACV muy incrementado, como lo muestra esta gráfica. La sobrevida libre de stroke disminuye claramente cuando los pacientes están por debajo del 61 o 70% del TRT, y Garfield también nos mostró que aquellos pacientes que estaban por debajo del 65% del tiempo total en rango terapéutico se multiplicaba por 2,5 veces el riesgo de stroke o embolismo sistémico, aumentaba el sangrado y la mortalidad era 2 veces mayor.
Y también hemos aprendido, y esto es muy importante, cuando usamos DOAC, es individualizar el perfil clínico de nuestros pacientes relacionado a las comorbilidades para elegir el mejor anticoagulante y la mejor dosis para prevenir el riesgo de complicaciones. Escenarios muy distintos, como por ejemplo pacientes de mayor edad, pacientes renales con compromiso hepático, pacientes con riesgo de sangrado o con sangrados gastrointestinales previos, pacientes en el contexto de un cáncer. Todos ellos van a requerir sin ninguna duda la elección de un DOAC más conveniente y una dosis más adecuada. Si bien en la práctica diaria sabemos que el sangrado con DOAC es infrecuente, sin ninguna duda debemos considerarlo y debemos conocerlo. El sangrado mayor con DOAC en pacientes, sobre todo con fibrilación auricular, es cerca de 2 por cada 1000 pacientes tratados por año, y el sangrado fundamentalmente se expresa, la mitad de ellos, a nivel gastrointestinal y una tasa mucho menor, 13% de sangrado cerebral. Pero como muestra esta gráfica, y muy interesante, los pacientes cuanto más CHA2, puntuación de CHA2 o CHA2 media tengan, más necesidad de anticoagulantes. Y cuanto más CHA tengan, más riesgo de sangrado van a tener, llegando, por ejemplo, a este subanálisis de Rocket, que ingresaron pacientes con un promedio de CHAT de 3,5, el riesgo de sangrado se incrementó de una media de 2 a 3,6%. Y sabemos que los pacientes con sangrado, a pesar de estar tratados con DOAC, aumentan la tasa de complicaciones y mortalidad, aumentan el sangrado mayor y el sangrado cerebral, y sobre todo los sangrados cerebrales sin drogas reversoras de DOAC tienen un riesgo de 1,5 veces más de muerte que aquellos DOAC con posibilidad de recibir una droga reversora. Esto es interesante porque habla del manejo del sangrado, es una publicación nacional por autores argentinos, eh, y nos dice un poco cómo manejarnos en cuanto al sangrado leve, sangrado moderado o grave, y lo que más nos interesa, sin ninguna duda, cómo manejarnos con el riesgo de sangrado que compromete la vida. Y aquí podemos ver que existe en nuestro país un solo agente reversor específico para el dabigatran, que es el idarucizumab, que se utiliza en bolo y tiene ya evidencia probada en el ensayo Reverse AD como agente reversor de dabigatran. Este es un estudio multicéntrico prospectivo de corte única que incluyó 503 pacientes con sangrado incontrolable o sangrado con riesgo de vida o que requerían un procedimiento urgente y que habían recibido tratamiento con dabigatran. La droga reversora se utiliza en bolos, son dos bolos de 2,5 miligramos separados de 15 minutos, y se evaluó en este estudio un punto final primario, que fue el porcentaje máximo de reversión del efecto anticoagulante medido por el tiempo de trombina diluido, y puntos finales secundarios de seguridad y restauración de la hemostasia. Podemos ver que el agente produce una reversión del 100% del efecto anticoagulante a las 2 horas y media de administrado el bolo, y aumenta la hemostasia al 93% sin efectos secundarios. Pero si bien tenemos un antídoto para esta droga y agente reversor, en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, los dos más usados son los antagonistas del factor 10, principalmente el rivaroxaban y el apisaban. Y para ello, en nuestro país aún no disponemos de este agente, pero sí existe ya esta droga aprobada en Estados Unidos y en Europa como agente reversor para el manejo del sangrado con los anti-10. La droga es el andesanet alfa.
Esta droga es una forma modificada, inactiva y recombinante del factor 10 humano que secuestra a los inhibidores del factor 10 activado. Se puede medir los niveles del factor anti-10A y de la trombina para poder evaluar y cuantificar la actividad del andesanet alfa en ensayos clínicos. El andesanet alfa conduce a disminuir niveles del factor anti-10 y aumentar los niveles de trombina que indican una coagulación restaurada. Se utiliza también en bolo, tiene una rápida acción de 2 a 5 minutos, con una vida media que va entre las 4 y 8 horas según la situación clínica. Y la evidencia la podemos ver aquí en esta saga de 4 estudios anexa, el A y el R, que fue realizado en pacientes voluntarios, el anexa 4 en pacientes con hemorragia grave aguda y el anexa I en pacientes con hemorragia intracerebral. En cualquiera de los escenarios, el anexa pudo restaurar la actividad antifactor 10A, generando una correcta hemostasia en el 94% de los pacientes, 97% para el rivaroxaban, 92% para la apixaban, y datos del anexa 4 en pacientes con hemorragia intracraneal tuvo una muy buena o excelente efectividad de hemostasia del 79% con una disminución del 19% de la mortalidad. O sea que hoy ya podemos decir que tenemos, o por lo menos existen en el mundo, la posibilidad de antídotos anticoagulantes aprobados en el caso del uso de warfarina o antagonistas de la vitamina K, los 4 factores protrombóticos concentrados activados, que ya desde hace muchos años están presentes. Hemos visto la evidencia de la antagonistas de la aplicación o utilización de dabigatran, que es el idarucizumab, presentes también ya en nuestro país. Y por último, analizamos la evidencia de los antídotos para el grupo de drogas más utilizado, que son los inhibidores del factor 10, como es el andesanet alfa, que invierte la inhibición del factor, presente y aprobado ya desde el 2018 en Estados Unidos, 2019 en Europa, y ojalá pronto lo tengamos en nuestro país. Es decir, que el andesanet alfa responde a la necesidad insatisfecha de un agente para la reversión específica del sangrado asociado a la inhibición del factor 10A. Ya para finalizar, como resumen o mensajes finales, eh, respondiendo a la pregunta hacia dónde vamos, vamos sin ninguna duda hacia la necesidad de concientizar más sobre el uso de anticoagulantes orales en la prevención del stroke en pacientes con fibrilación auricular. Debemos mejorar la adherencia de nuestros pacientes y cuando estos están tratados con antagonistas de la vitamina K, cumplir el objetivo de un TRT mayor a 65%. No hay dudas que tenemos que intentar incrementar el uso de los DOAC y estos hacerlo según el perfil clínico de nuestros pacientes y no ignorar, a pesar de su muy buena seguridad en la práctica clínica, del riesgo de sangrado. Sabemos que hoy ya podemos contar con la utilización de drogas reversoras para el tratamiento de antagonistas de vitamina K y de inhibidor de la trombina y ojalá que muy pronto podamos también en nuestro país contar con la utilización de drogas reversoras para los agentes anti-10 más utilizados como apixaban y rivaroxaban. Y quizá como mensaje final, hoy sabemos que la fibrilación auricular requiere un enfoque y un manejo que incluye a todas las disciplinas, ya que debemos actuar no solo anticoagulando a nuestros pacientes, sino manejando los factores de riesgo, las complicaciones o cardiopatías asociadas a la fibrilación auricular y también las consecuencias del tratamiento como son los sangrados.
Por eso creo que esta frase es muy oportuna para finalizar esta charla. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la excelencia del trabajo en equipo, camino a una mejor práctica médica. Muchas gracias.